definir que los Yankees ayer volvieron a perder y los ánimos caldeados tienen que ver con una expulsión que a juicio de Jack Chisholm que es injusta. El manager Aaron Boone también se refirió al hecho de la expulsión de Jack Chisholm en un encuentro en el que decías que Carlos Rodón, digamos que le dio la oportunidad a su equipo de luchar por la victoria. Muchas críticas quizás porque salió muy temprano del juego el zurdo. Sin embargo, fue el bullpen de los Yankees el que no pudo aguantar la ventaja, en este caso ante los Rojos de Cincinnati. Y se va un encuentro que para ellos, digamos que ha sido ya de rebosar vasos. Aaron Josh ha dicho, no estamos jugando bien, y después, además, ha agregado, pero aquí en este clubhouse hay gente capaz y podemos ser mejores y ya lo hemos hecho antes, pero empieza a ser una especie de racha que ya traslada a dejar de ser un mal momento por el que atraviesa cualquier equipo, llámese como se llame, a hacer algo que empieza a preocupar desde el rendimiento. Cuando hablamos desde el rendimiento, tiene que ver precisamente con la parte ofensiva. Sigue ese aspecto del juego de los Yankees, la ofensiva, sin aparecer de manera consistente. Y eso no le está permitiendo al equipo sumar algunas victorias que, que parecían o que sienten ellos que en medio de este mal momento no lo hubiese alargado, no hubiese complicado el mal momento si ellos con algunos juegos, mejores juegos ofensivos, hubiesen conseguido algunos triunfos que hoy se sumaron en derrotas. Los Yankees han perdido 9 de sus últimos 12 compromisos y sus últimos 20 juegos deben haber perdido al menos 14 o 15. Entonces allí es donde se empieza a como que alargar más de la cuenta lo que pudiéramos llamar en algún momento un mal momento, una mala racha. Eh, yo no sé si es cuestión de alarmas o no, pero yo no veo a los Yankees hoy por su momento extendido malo, tan holgados en el este de la Liga Americana como estuvieron siquiera hace 3 semanas atrás. No, 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 no. Ya solamente estamos a un juego. O sea, ya llegó el momento de que es solo un juego, que está el equipo de los Yankees, que lo separa de los Tampa Bay Rays. Y no es solo que un juego, sino que estamos hablando de 8-12 en sus últimos 20 partidos. 12, Juegan para perdón. 500 en los últimos 30 juegos. 3-7 en los últimos 10 juegos. Y por el otro lado, la contraparte es que el equipo de Tampa Bay, 7-3 en los últimos 10, 14-6 en los últimos 20. Es decir, uno viene en picada, otro viene en subida. La tendencia, no sé si la tendencia es irreversible, pero en esa tendencia todo indica que Tampa Bay debería tomar la punta en algún momento, pudiera estar tomando la punta en algún momento de esta semana ante el conjunto de la división este de la Liga Americana. Y a mí es algo que te digo, desde el principio de la temporada lo he dicho, no me extraña porque los Yankees, desde el inicio de temporada, yo al menos he considerado, y mucha gente también lo considera así, que los Yankees es un equipo con huecos, es un equipo que ha venido jugando muy bien y ante la inconsistencia de los resultados de sus rivales en la división, obviamente hay un sube y baja y ellos han aprovechado la subida y aprovecharon obviamente el gigantesco momento de Aaron Judge si tú combinas el momento de Aaron Judge con que Rodón y Fried al menos consistentemente estén dando salidas de calidad o salidas que casi que garanticen una victoria, pues bueno, eso se suma eso obviamente le da consistencia al equipo. Pero cuando alguna de esas tres piezas falla, bien sea el tema de las rotas de estos dos abridores de la rotación o que los rivales logren neutralizar, si se quiere decir un poco, el tema de Aaron Judge, pues
ahí es donde empiezan a caer donde empiezan a caer las cosas, ¿no? George no ha estado, George en los últimos, a pesar de que tiene 3 partidos consecutivos conectando hit, o sea, no ha conectado, solamente ha conectado un cuadrangular, bueno, tiene un cuadrangular en los últimos 3 partidos. Es que no es Josh. No, obviamente no es George, pero Pero no es, hermano, es pero es George. George, el George no productivo alrededor. Y la Bueno. respuesta de los Yankees, ¿tú crees que los Yankees, tú crees que la respuesta de los Yankees y los Yankees iban a durar toda una temporada en base a Jazz Chisholm, Anthony Volpe y Austin Wells? O sea, esas 3 piezas, cuando tú tienes esas 3 piezas. Bueno, yo te invitaría a que vieras los números de Chisholm desde que volvió de su lesión, y son muy buenos. Y te diría que Anthony Volpe, jugando un shortstop, debe superar los 25 extra bases sin tener a la mano los números, lo cual no son malos para el momento de la temporada en el que estamos. Yo creo que el problema de los Yankees va más allá de los no caballos, entre comillas, porque ellos no eran los que estaban llamados a ser los caballos del equipo. Caballos del equipo estaban llamados a ser, y para eso lo trajiste a Cody Bellinger, ¿verdad? Que de caballo poco, de Goldschmidt, que aunque se ha envasado mucho, porque el promedio dice que batea para un promedio alto, no ha sido lo productivo suficiente, dirían, para poder ser un líder ofensivo de este equipo. Bueno. Ya alguien más, lo que tienen como consuelo es la sorpresa, que creo que ya se acabó, del despertar, no sé de dónde salió, de Trent Grisham, ¿verdad? Y la ausencia de un tercera base. Pero Sí, eso no tiene nada que ver con Austin Wells, ni con Volpe, ni con... Yo sí creo, yo sí creo, mira, no, obviamente. Esos son los perros flacos a los que se les pegan las garrapatas. Sí, pero esos perros flacos de los que se le pegan la garrapata, como tú dices, esos perros flacos, a los Yankees hay que compararlo con los Dodgers. Y hace poco lo decía inclusive Carlos Mendoza en declaraciones. Carlos Mendoza decía, el problema es que no, y refiriéndose al problema de los Mets, y decía, el problema es que nosotros no estamos teniendo esa consistencia en la parte débil del line-up, para que impulse a la parte fuerte. Increíblemente, todos estos equipos, y lo hemos venido analizando con el equipo de los Dodgers, o sea, lo que hace fuerte a los Dodgers, lo que ha hecho fuerte a los Dodgers, la estrategia para hacer fuerte a los Dodgers, es que los débiles producen de una manera al menos consistentemente, de tal forma que protegen, es prácticamente que la parte débil protege a la parte fuerte, en vez de ser al revés. La parte débil es la que está protegiendo a la parte fuerte. Entonces, deja de ponerle nombres falsos para que la gente se confunda. Estamos acostumbrados a decir que las partes bajas de los line-ups son débiles. En teoría. Son débiles porque son malos. Pero cuando son buenos, no son débiles. Precisamente. Tú no me puedes decir a mí que pero es la parte débil, o sea, los Dodgers tienen una parte débil, no puedes, o sea, la parte débil no es la parte de Ohtani, Freeman, Betts. No es débil, no es tan buena, no es tan fuerte como la parte alta, como en todas las line-ups, o sea, obviamente del softball del barrio, el line-up. No, pero no es la misma conformación de un equipo de softball a estos dos equipos. O sea, aquí tú tienes una parte fuerte y una parte débil. Y la parte débil, si tú tratas de neutralizar a la parte fuerte, la parte débil va a responder. Ese es el secreto del éxito de estos Dodgers. Y los Yankees que están estructurados de una, mira, yo me quedo, Max Muncy son débiles. Sigue creyendo que eso es débil. Yo me quedo con Andy Pages, yo me quedo con Muncy, yo me quedo con Tommy Edman por encima de Volpe, por encima inclusive de Grisham. Son mejores, no porque son débiles. Exactamente. Entonces, aquí, cuando ese es el plan de los Yankees para la temporada, y tú me dices que ese es el plan para llegar a la Serie Mundial. Bueno, con ellos llegaron a la Serie Mundial. No lo veo de esa manera. Bueno,
Obviamente bueno, el año pasado había un ahora no factor jugaron. adicional en el line-up. Va a Había un llegar un factor. momento. Va a El llegar un año pasado, momento no en se el que puede me van a negar que decir el año los pasado Yankees había un no jugaron factor la Serie adicional Mundial. en el line-up que se llama Juan Soto. Había un factor adicional que se llama Juan Soto. Y Juan Soto, No lo dije yo. bueno, es que claro que sí. Es que Juan No. Soto, ahí es donde está el aporte de Juan Soto. Ayer, por ejemplo, y quiero decirlo públicamente, excelente también la conversación de nuestros amigos de MLB en vivo con Eduardo Brizuela, el vicepresidente de operaciones de los Mets, estuvo en MLB en vivo. Pueden ver la entrevista completa acá en el canal de YouTube. Y Brizuela decía sobre Juan Soto, mira, estamos en un proceso de aprendizaje. Eso es lo que dijo Eduardo Brizuela sobre Juan Soto. Es un proceso de aprendizaje de nosotros entender cómo jugamos, cómo él juega con nosotros y nosotros cómo sacarle lo mejor de él. Y también de conocer el parque. Porque, y cuando él dice aprendizaje, yo creo que también Brizuela lo trae al mismo, porque yo recuerda que muchos de las personas de operaciones de los Mets son nuevas también en la organización. Entonces están tratando todos de aprender y entender. Él decía, el parque es nuevo, entender cómo se juega en Citi Field. Él decía, el frío ha sido implacable en los 2 primeros meses en Nueva York. Eso nos ha pegado bastante. Le ha pegado bastante a Soto. Decía que el frío, mencionaba el tema del clima en los 2 primeros meses. Bueno, Con Juan Soto. Ayer y anteayer debió haber sido el calor entonces, porque récord. Bueno, ayer inclusive del calor salió, hasta bajaron a Francisco Álvarez. Yo no sé si Francisco Álvarez se desmayó, casi se desmaya en el juego de AAA en Syracuse. No, pero no jugó, estaba fuera, lo sacaron del line-up. Lo sacaron del line-up y estaba, porque casi se desmaya del calor. No sé si es que se desmayaba del calor o se estaba desmayando cuando se dio cuenta que estaba en el clubhouse de AAA. En AAA hace más calor. O sea, decía inclusive esto, que es la forma como tú conformas equipos. Y Juan Soto, en ese sentido, obviamente, le trae más miedo. O sea, un line-up que tiene a Juan Soto mete más miedo que si tú sacas ese line-up y pones a Cody Bellinger. Por Dios. O sea, Cody Bellinger, o sea, a mí me mete más miedo Juan Soto que Cody Bellinger, cualquiera. Yo creo que si tú haces una encuesta de todos los pitchers de Grandes Ligas y le dices a quién prefieres lanzarle con un corredor en base, a Juan Soto o a Cody Bellinger, el 99.9% de los lanzadores va a decir Juan Soto. Y eso es parte de lo que perdieron los Yankees. Eso es parte de lo que perdieron los Yankees. Cuando los Yankees pierden la capacidad de negociación con Soto, precisamente por todo lo que involucran las negociaciones en el béisbol, pero cuando pierden esa capacidad de negociación, los Yankees dicen, uy, y ahora vamos a tener que ver cómo armamos un equipo con lo que hay en el mercado. Ahí es donde se vino lo difícil. Entonces este equipo de los Yankees que estamos viendo, es lo mejor que había disponible con lo que hay. Por eso es que los agentes libres valen tanto dinero. Por eso es no. Está bien. Te das la razón y después dices que no. No. Porque si lo mejor que hay disponible no es eso. Porque ahora tú le puedes llamar Juan Soto, que es un jugador generacional. Yo estoy de acuerdo con eso. Bien. Pero cuando el agente libre no se llama Juan Soto, sino que se llama Cody Bellinger. Cuando Cody Bellinger, el año que viene será Kyle Tucker. Y cuando a Kyle Tucker le den más dinero de lo que merece, cuando Kyle Tucker esté en la baja, entonces ahí van a decir, no, pero es que él era el mejor disponible. Yo no veo a Kyle Tucker como un 7 veces MVP para que cobre mil millones de dólares. Un 7 veces MVP, no existe. No, sí existe, Barry Bonds. No ves. Ya lo viste, ya no ves. Por cierto, otra vez, la responsabilidad es de Bellinger y de Goldschmidt. No es de Volpi y de Yachison. No. Los encargados de suplir la ausencia ofensiva fueron los que trajiste para ello. Es más, te lo voy a poner de esta manera. El mercado está tan agresivo en este momento, y nos vamos a la última pausa. El mercado está tan agresivo que yo vería
si la productividad de Volpi, que por ejemplo, que está bateando 205 en los últimos 28 días, y que sigue en ese bajón, yo no veo a mediano plazo a Anthony Volpe como shortstop de los Yankees. Cuando tú te refieres a mediano plazo, ¿estás hablando de qué? ¿Del año 2027? No. Corto plazo es 2 meses. Mediano plazo. ¿O es corto? No, mediano plazo. Mediano plazo puede mí, ser que termine esta temporada, pero no lo veo como el campo corto de todos los días de los Yankees para la próxima temporada. Y no lo veo para esta temporada porque los Yankees no tienen otra solución. Porque no hay nadie. Anthony Volpe es el shortstop de los Yankees hoy y lo va a hacer el inaugural de 2026, te lo aseguro. No lo sé. Pausa, regresamos. Yo sí se lo sé, te lo estoy diciendo.